Sesiones con tu amiga Cactus, donde la psicología florece y también la amistad. Hoy tenemos un capítulo muy interesante y por eso tenemos a dos invitados que también van a aportar en esto algo maravilloso. Antes de empezar, vamos a darle un espacio a nuestros patrocinadores. Radio RTP, Infograma y Fundación Garza Roja. Soy Nicole Dip. Y yo soy Cristina Insua. El capítulo de hoy va a estar buenísimo. Cuando fue prohibido sentir. Hombres que no saben lo que sienten y no es porque no sientan. Les doy la bienvenida a nuestros invitados, Daniel Domínguez y Patricio Pérez. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio y especialmente por este tema que es realmente muy actual, muy relevante, siempre presente y pocas veces conversado realmente, ¿no? Es algo que, y ya mismo te vamos a escuchar también, Patricio, pero los hombres, nosotros, tal cual el título, sentimos mucho, pero no siempre decimos mucho. Y no solo que no decimos mucho, sino también con quién decimos, con quién sí, con quién no. Encontramos con quién decir, no encontramos con quién decir, con quién nos atrevemos a decir, incluso. Con quién nos podemos mostrar más vulnerables, más expuestos, o con quién no. Entonces, considero que actualmente eso está muy, muy en crisis también, ¿no? Como qué camino tenemos los hombres como grupo, ¿no? Claro. Qué caminos tomamos, qué referencias hay. Son cosas que ahora están un poco en conflicto, en crisis, y las referencias que hay muchas veces también están muy polarizadas o son muy rígidas. Hay mucho que hablar realmente. Seguramente que hoy nos vamos a quedar cortos. Pero probablemente. no sé, Patricio. Muchas gracias por la invitación. Exactamente, incluso actualmente por las redes sociales nos estamos también fijando mucho cómo están tratando de concientizar que el hombre también siente. Pero a veces dichos, slashes, sketches, etcétera, lo hace como una especie de un tema de un drama. Exageran demasiado esa emoción del hombre. Por lo tanto, el hombre no llega tampoco a sentirse identificado. Por ende, es importante las redes sociales como poco a poco están tratando de influenciar en esto, pero también la psicoeducación también va más allá. Es decir, a pacientes, hombres consulta, se le va enseñando herramientas, aceptar, darle valor a esa emoción, darle un nombre, porque ni siquiera saben lo que está pasando, porque muchas veces juegan a evitar, como que a rechazar lo que está pasando, o tratar de resolverlo, pero no logran enfocarse en sí, la emoción en sí. Por eso es importante este espacio para comenzar a psicoeducar, comenzar a hablar, exponer un poquito más. Claro, de hecho, esa fue la razón por la cual pensamos en ustedes cuando armamos este capítulo, porque dijimos, a ver, nosotros podemos hablar desde lo que vemos en terapia, desde nuestras experiencias con los hombres de nuestra vida, pero no somos la cara ni somos la persona que lo vive. Los representantes. Exacto. Es como verídicos. Carne y hueso, no. Entonces, eso es como muy, muy interesante el empezar a explorarlo, porque desde psicología existe el término alexitimia, que justamente es, pues, como esta emoción apagada. Y en estos casos se usa la alexitimia aprendida, que es como cómo se les ha enseñado, cómo se les ha dicho a los hombres que tienen que sentir o tienen que demostrar. Ustedes, desde cada uno sus ámbitos de trabajo, ¿por qué creen que es eso? ¿Por qué creen que hay este bloqueo, por así decirlo, a la hora de expresar o de sentir? Bueno. Siento que esto es espacio ustedes. Claro, exactamente. Eso va a pasar durante toda esta... Levanten la mano, por favor. No, mentira. Bueno, yo creo que para poder ubicarlo un poco, podemos pensar de dos formas distintas. Uno, lo que es externo y lo interno. Lo externo más lo social y lo interno más a cómo cada persona se desarrolló, se identifica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en lo externo hay muchas cosas que vienen de nuestra cultura, de nuestra comunidad, de nuestra familia, de los roles que nos enseñan, ¿no? ¿Verdad? De los estándares a los que apuntamos, las metas que hay dentro del rol en el que cada uno se inscribe, ¿no? Como hombres estamos hablando en este momento. Entonces, por ejemplo, hay cosas que son un poquito clásicas o estereotipadas sobre el rol del hombre, ¿no? El rol del hombre se puede resumir a proteger y proveer, por ejemplo, únicamente a eso, o qué significa eso,
significa eso solamente económicamente y así, podemos derivar en muchas cosas. Pero el asunto es que estos modelos pueden quedar muy restringidos también para muchas personas, para muchos hombres. Habrán los hombres que también se identifican y pueden manejarlo muy bien, influyen de esta forma, no tienen mayor conflicto con eso, perfecto. Pero al mismo tiempo eso es muy limitante cuando pensamos en los hombres como un grupo inmensísimo, en el que si vamos a una reunión social y estamos hombres de afuera, podemos pensar, sí, todos los hombres son iguales. Pero si vamos uno por uno, ¿no? ¿Verdad? O vamos más pequeños, nos damos cuenta, no, todos son diferentes. Claro. Igual. Pero todos siguen siendo hombres, todos seguimos siendo hombres. Y por el lado interno, también hay la cuestión de cómo uno se identifica como hombre, ¿no? De qué uno se agarra para identificarse, para desarrollarse como hombre. ¿Qué es lo que uno, al mostrarse cómodo con uno mismo, puede sentirse también, bueno, como hombre? Y bueno, para ampliar un poco o para dejarlo un poco abierto, pero ¿qué significa esto respecto de las mujeres? Claro, también, ¿no? claro que Ser hombre es solo ser opuesto de cierta forma a las mujeres. ¿Qué tanto tiene que ver con la virilidad también? ¿Cómo es que podemos decir de ciertos hombres como sociedad, como cultura, no, alguien es poco hombre? ¿Qué significa eso? Claro. ¿Cómo es que alguien puede ser poco o mucho hombre? Y así. Claro, ¿cómo lo mides? Porque también está esto de no caer en los extremos, que es lo que hablamos también, que menciona Pato en las redes sociales, que se ve bastante, que ha salido mucho este tema de cómo sienten los hombres, qué hacer, qué no hacer. Está el extremo de sentir bastante, que tienes que solamente hablar de tus emociones, ser bastante empático, comunicar. Y ese es el extremo, porque no todos los hombres, los que estamos hablando, se les ha enseñado eso, y también está el otro extremo de no, los hombres solamente proveen, solo cuidan, no hablamos de las emociones, tenemos que ser como fuertes. No nos mostramos vulnerables. Exacto. Claro. Pero ¿sabes qué? De hecho, eso tiene... Justo ayer me pasó que estaba en el Uber y el señor tuvo como casi lo chocan, que esto con el otro, y él me dice, es que la gente no se comunica. Y es como, bueno, sí, es un problema. Y me quedo mirando por el retrovisor, me dijo, pues ¿sabes qué? El problema no es solo no comunicar, es que la gente no entiende cuando comunica. Y creo que ese también es un punto importante, que tú lo mencionaste como brevemente, Dani, el tema de, ok, hay muchas cosas que decir, pero no necesariamente sé decirlas, no sé cómo decirlas, no sé cuándo o con quién decirlas. Y ahí es cuando también salen las palabras un poco torpes y atropelladas. Eso, exactamente. Como tú decías, Pato, cómo nombrar una emoción, cómo expresarla, ¿no? ¿Verdad? Y justamente eso es muy interesante para explorar, porque no necesariamente sentir como hombre o expresarnos como hombres significa expresarnos como se expresan las mujeres. Y los modelos que hay muchas veces acerca de expresarnos emocionalmente son los modelos que a veces son más populares entre mujeres o dirigidos hacia mujeres. Entonces faltan también más modelos hacia nosotros hombres, más modelos, más referencias, más conversación entre nosotros mismos. Exacto, tomando tu idea de la parte externa e interna, la parte externa sí, la construcción social, cómo las palabras en cierta manera nos llegan. Y la parte interna, hablaste de la identidad. Por ende, yo como hombre me identifico con esas palabras, así que me comienzo a rodear con hombres que también se identificaron con palabras similares. Y aquí comienzo yo a construirme, a ubicarme aquí. Los hombres no somos débiles, los hombres no son vulnerables, hombres machos alfa, demostremos que podemos con todo. Y ese es el problema. Porque si deseas cambiar, si deseas comenzar a expresar mejor tus emociones y te identificaste con estos hombres y te rodeaste con ellos, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Dónde te mueves? Y ese como que el hombre comienza, ok. Y hay un punto en el cual la emoción tiene que expresarse. Y comienza a pasar el cuerpo. Y comienza el cuerpo. Correcto. Y el cuerpo comienza a sufrir. Comienza a aparecer la ansiedad, la depresión. Y el hombre no sabe qué hacer. Porque nunca se rodeó con personas con quien podía compartir. Incluso hasta su misma pareja, a ver los silencios, dejó de preguntar. Comenzó a suponer. Y comenzamos todo ese rollo el cual vamos a empezar a trabajar. Sí, claro. Es el ciclo, ¿no? Esto de no me cuentas qué te pasa, pero yo tampoco pregunto, porque o se cansan a veces de preguntar. O siento que te estás molestando porque te pregunto qué te pasa, y cuando me dices no sé o no me pasa nada, no necesariamente es porque no me lo quieres contar, sino porque no sabes cómo decirlo.
Claro. Lastimosamente, la ira es técnicamente una de las emociones primordiales que el hombre aprende, porque la ira es igual a fuerza. Sabes que ahorita que lo dices, siempre he tenido esta percepción, ahí ustedes, por favor, que como que dentro de la enseñanza les enseñan a sentir todo lo positivo, o sea, felicidad, alegría, como que placer, lo que quieras, pero en cuanto a las que vemos como más negativas, la única que es como permitida para ustedes es la ira, justamente. O sea, es como que estás triste. No estás triste. Estás molesto, estás frustrado. Porque incluso la frustración tiene el factor fuerte. Tiene los matices más hacia la ira. Pero la tristeza es como, los niños no lloran. O no llores. O que esto con lo otro. Y es como, claro, no estés triste. No estés triste. No tienes por qué estar triste. ¿Por qué no? Claro. No, digo, son estos discursos, que es lo que mencionabas, de familias, de personas que nos rodean, de los vínculos, que dan esta etiqueta de qué debemos sentir o cómo se llama lo que estamos sintiendo. Entonces van aprendiendo este tipo de cosas. Entonces llegan a la adultez con ese chip, con esa programación. Y ahí es como mover eso, si es que desean obviamente moverlo y cómo hacerlo. Y es difícil porque igual sigues rodeado a estas personas que te dicen ese tipo de cosas. Y el momento que quieres cambiar ese patrón o esa idea, igual es una lucha constante. Y también está lo que dice Pato, el tema de la ansiedad y la depresión, que muchas veces es como, para nosotras nos sentimos ansiosas y es como, Cristina, por favor, rescátame. Pero es como que ustedes no tienen necesariamente a esa persona segura. O por lo menos creo que es algo que sucede muy comúnmente. Si alguien lo tiene, increíble. Pero sé que es algo que no necesariamente sucede. Sí. Y mira, es que hay tantos temas, ¿no? Pienso en una cosa, pienso en otra cosa, pero bueno, hay que seleccionar algo, ¿no? La más buena, la más interesante. Eso. Pero mira, justamente se enseña mucho acerca de cómo los hombres tienen que ser, pero se enseña a veces, como mencionabas, como recalcabas, desde la familia, la comunidad, a veces de forma explícita se promueven ciertas cosas, pero también de otra forma se rechazan también ciertas actitudes, ¿no? Entonces, podría haber, o mejor dicho, hay los casos, las familias, las comunidades, las escuelas, los colegios, instituciones, trabajos, donde no es que dicen no llores, o no es que dicen que los hombres tienen que ser tal forma, pero que cuando algún hombre demuestra cierta fragilidad, de pronto, cierta duda, cierta falta de decisión, por ejemplo, entre tantas otras cosas, eso se rechaza. Y a dónde se apunta es, ese es, espacio, puntos suspensivos, ¿no? Entonces se empieza ya a atacar esa constitución del rol. O sea, el rol de hombre es tan vulnerable, o sea, es tan frágil así, se puede poner en jaque tan fácilmente. Yo creo que no, pero como sociedad muchas veces lo ponemos en ese lugar, ¿no? Entonces está en duda. Y por otro lado, de lo que mencionabas tú también, Pato, ansiedad, depresión, justamente son temas importantísimos, amplios también. Y a mí me llama mucho la atención que usualmente los hombres tenemos facilidad social, ¿no? Para hacer amigos, grupos, sea por lo deportivo, sea por cualquier cosa. No lo he pensado así. Pero eso no es lo mismo que realmente estar vinculado con otra persona. Estar rodeado no equivale a conexión con otra persona. Uno puede estar muy bien acompañado y al mismo tiempo sentir o sufrir mucha soledad. Eso es cierto. Soledad no deseada. Y eso es un fenómeno que creo que cada vez más se da en nosotros hombres. Esa sensación de soledad, incluso rodeado de familia, con pareja, hijos, amigos. ¿Pero por qué? Y viene mucho por este lado. Para conectarnos hay que también vulnerarnos un poco. Y más que para quitar la palabra vulnerabilidad, es mostrarnos un poco de lo que en verdad nos pasa, lo que en verdad sentimos, lo que en verdad pensamos también, ¿no? Ser honestos con uno mismo y con los que te rodean, que están cercanos a ti. Y sí, eso no hace menos hombre a nadie, ¿no? Claro, un ejemplo como chistoso, se me ocurre, hay un capítulo en Friends, que es cuando Rachel y Ross se besan. Entonces salen las escenas de cómo Rachel va a contarle a las amigas, a Mónica y a Phoebe, y ella es como, espera el vino, no sé qué, vamos a sentarnos y no sé qué. Ya, pero preparar toda la sesión. Explica, y te cogió y no sé qué, y ella, ay, sí, explicando todo románticamente, y luego salen los hombres comiendo pizza. Y bueno, y Ross dice, bueno, la besé. Ya, ok, chévere. Y ya, y siguieron con otra cosa. Entonces, es un ejemplo como jocoso, chistoso, pero creo que sí es
pasa, creo yo, de que tal vez, o no sé, o díganos cómo pasan cuando se reúnen. Es súper válido porque en el ejemplo también no podemos imaginarnos que Ross no estaba emocionado por haber besado. ¿Y qué pasó con toda esa emoción al querer contarlo también? Muy a su manera, ¿no? Pero ¿y dónde se fue toda esa emoción? Claro. Incluso, si tomamos la palabra, mencionamos como que la felicidad es un poco más validada. Porque si tomamos el ejemplo, hubo felicidad y aún así no fue validada. Es como que no me permitieron expresar, aún así, no me permitieron, no expresé. Eso te iba a decir. Claro, Expresé, no se dio. O sea, fue algo romántico, fue algo bonito, pero tampoco puedo conectar con esas emociones. Sí. Por lo tanto, ¿dónde quedan? ¿Dónde están? Porque, ¿dónde se transmiten? Correcto. Porque las emociones no transmitidas se estancan. Tú que lo ves más hacia el cuerpo, por tu área de trabajo, ¿cómo lo ves en las dificultades que pueden ser? Como que creo que el estrés acumulado es muy fácil de identificar, pero ¿te ha tocado o has podido pues vivirlo con alguna persona de, ok, tengo una emoción tan atrapada en mi cuerpo que me duele? Un poquito de contexto, soy psicólogo y soy entrenador. Sí, claro, sí. Perdón. Por también trabajo con cuerpo. ¿Cierto? De hecho, no lo vi así, lo siento. No, pero perfecto, pues tenía que ser como no, que está ese bien, punto sí. Vale, técnicamente, aunque es un poco difícil, porque viene el hombre o cliente como tal, yo quiero ser más fuerte, yo quiero crecimiento muscular, yo quiero verme mejor, etcétera. Y esas frases esconden si está viviendo un tipo de inseguridad o si está buscando validación. ¿Y cómo lo identificamos? Quiere cambiar peso cada rato. Es decir, no respeta la carga progresiva, sino yo puedo más fuerte que todos, o veo que Juanito carga más peso, por lo tanto yo tengo que cargar igual que Juanito, y vemos como que ese contacto de busca reconocimiento. Y nosotros como entrenadores tenemos que sentirlo de alguna manera, porque no vamos a decirle, hey, ¿te sientes seguro? O sea, no podemos llegar a decir ¿Te imaginas cliente, eso? Qué horrible. Pero sí como que, respira, todo bien en casa. Respira, aquí hay un proceso. Aquí nadie te va a juzgar si cargas menos. Aquí no te vamos a ver mal. Aquí hay un espacio para ti que puedes trabajar según tus límites, según tu autoconocimiento. Y técnicamente, de alguna manera, tratamos de ese cuerpo sanarlo. Como que no vengan acá a cargar más. Cargar todo su estrés laboral. Porque van a terminar lesionados, se van a fastidiar, se van a comparar, no les va a gustar, se van a cambiar a otro lugar, lo que sea. Pero también tienen que respetar muchísimo cómo sus emociones en el lugar donde están hablando. Y para eso me gustó mucho una frase que predijeron, y es verdad, hay que aprender para mí, la herramienta esencial de nosotros es dudar. Para mí, dudar, la curiosidad es lo esencial que nosotros tenemos. Wow. A veces, es que me duele el cuerpo porque estoy cansado porque entrené. Y si no es eso. Y si estás ¿Qué pasa si es de algo más? Porque hay algo que no quieres trabajar emocionalmente, ese dolor corporal a veces no es por entrenamiento, sino por lo que todo está acumulando, cargando. Por lo tanto, es importante comenzar a, primero que nada, identificar mis emociones, parar, me duele el cuerpo, ¿por qué me duele el cuerpo? El trabajo está pesado, me peleé con mi pareja, lo que sea, ok, aquí hay una emoción que quizás no estoy hablándola. También creo que muchas veces el ejercicio físico se usa como un desfogue a los problemas. Sí. Y el problema de eso es que... Claro, pero hay una diferencia entre desfogar estrés o simplemente voy a tener mi momento de dedicarme a esto y no pensar en lo que está pasando, versus necesito el ejercicio físico para sacar algo que está ahí. O sea, creo que ahí está un poco la diferencia y ahí donde lo que tú decías, las lesiones y tal, porque claro, te pongo un ejemplo, un amigo mío empezó a hacer box y al día siguiente de su primer día es como, oye, ¿qué te pasó? Tenía todos los nudillos hechos pedazos. Y digo, oye, pero no fue tu primera clase. Sí, creo que le pegué muy fuerte. Y es como, ojo, no estoy diciendo que lo que voy a decir lo hagan con sus pacientes, pero en ese momento es amigo, como que, qué rabia reprimida sacaste. Y se me quedó mirando, se me rió y me dijo, muchas. Y ahí es donde, pues, lo que tú dices, se ve la diferencia entre entrenar porque quieres relajarte, porque te gusta, porque estás buscando bienestar, versus pegarle a la vida porque ya no puedo soportar lo que tengo. Claro. Incluso eso trabaja mucho. Ya como psicólogo menciono que entrenar no es terapia.
No, para nada. Sáquese eso de la cabeza. Sí, sí, es verdad. Entrenar es una herramienta que promueve la salud mental, que promueve sentirte mejor, porque mover tu cuerpo es puta energía, lo que sea, pero no es terapia. Claro. No es terapia. Claro, es una ayuda, como algo, una actividad de bienestar que aporta a el proceso de terapia. Pero no es como, ya hago ejercicio y ya hace como que, porque se vende esta idea también a veces, ¿no? De hacer ejercicio de terapia. Y es chistoso, pero que quede no chistoso, no es, sí, no es ni por tu real en lo absoluto. Entonces, igual sigues reprimiendo cosas, o sea, no estás yendo hasta lo que está pasando en verdad, incluso. Y bueno, también eso también impacta en las relaciones, ¿no? En la familia, en los vínculos que se tienen, el hecho de que, lo que mencionaste, de que las parejas, si el esposo o el novio no logra expresar tal vez qué está pasando en verdad y ya se cansa a veces de que tampoco se siente entendido, porque como dijiste también esto de que los hombres no comunican igual, y es muy cierto, y a veces las mujeres lo esperamos de que sea, pero no dices como yo digo las cosas, o es que eso no significa eso, tú me estás Una diciendo. vez escuché, no me estás pidiendo perdón como yo quiero que me pidas perdón. No. Y es como, ¿perdón? ¿Qué tiene que ver eso? Sí. Te estoy diciendo que... Pero sí, pasó bastante, pasó bastante. Sí, entonces, ¿cómo identificar también eso? O el impacto que tiene en las relaciones. Sí. Hay un impacto grande, no solo en no saber cómo comunicar, sino en el silencio también que se guarda, ¿no? O sea, pensamos en la ausencia completa de comunicación. Y justamente pensaba un poquito de esto a partir de algo que dijiste, Pato, cuando te referías al dolor. Porque muchas veces, y hay discursos actualmente que refuerzan la idea de que el hombre es casi que el portaestandarte del dolor, o sea que hay que asumir el dolor porque eso es ser hombre, ¿no? Recuerdo un paciente que decía, a una manera, no lo ponía en cuestión, no lo ponía en duda, simplemente fue una expresión, como que terminó de decir algo y bueno, dice, bueno, es así porque los hombres estamos destinados a sufrir más. Entonces, pero él, como digo, él eso ya lo había escuchado hace tiempo, ya lo había procesado y lo había asumido como una verdad para él, ¿no? Entonces, hablando del dolor físico, el dolor emocional y el dolor emocional físico también, bueno, eso también se transporta en las relaciones, porque en las relaciones, en cualquiera, hay altibajos, hay bastante tiempo, hay exposición a muchos otros factores que influyen sobre la relación. ¿Y qué pasa con nosotros hombres cuando nos encontramos frente a situaciones que naturalmente involucran cosas que están fuera de nuestro control? Y cómo interactuamos con ello, cómo hablamos sobre eso? Y hay muchos hombres que no logran ni siquiera identificar que hay otra cosa que se puede hacer. Claro, ¿no? sí. O sea, y ahí se puede también concentrar demasiada presión sobre la pareja, demasiada exigencia sobre la pareja. Claro. Como si fuese la pareja la única que tuviese que resolverle la vida emocional o demás cosas. Qué fuerte. ¿no? Sí. Qué fuerte, pero creo que va hablando con este rol de cuidado que asumen a veces también los hombres. Pasó con un paciente que tenía unas como inconformidades con su pareja y dice, pero es que no sé cómo decirle porque no quiero que se sienta mal, no quiero causar incomodidad porque quiero verla feliz. Y yo le mencionaba, pero es que el hecho de que converses de algo incómodo no quiere decir que la vas a hacer infeliz, o sea, depende obviamente cómo lo dices, o sea, tampoco es que vas a lanzarle como salga, sino es como, ok, escríbelo primero, cómo quieres mencionarlo, decirlo, y mira cómo te va con ella, o le digo, o también pregunto esto, ¿qué crees que te diría si tú le dices lo que me acabas de decir? Y ahí como que, bueno, no, yo creo que conociéndola a ella me respondería tal cosa. Entonces ahí le abres la puerta a estas personas de que puede ir más allá de del miedo que se tiene o de no querer incomodar. Y le decía, de hecho, las conversaciones incómodas son lo que más mueven a las parejas y las conectan más. Así es. Y salen adelante de lo que está pasando. No creo que en cualquier relación general entre personas, las conversaciones incómodas son necesarias. Sí, y lo incómodo es hablar de lo que se tiene para decir, pero no se quiere decir, por cualquier razón que sea, pues, ¿no? Sí. Entonces es poder hablar de eso que ya está listo para decirse, o explorar también, porque a veces nos enteramos de cómo nos sentimos o de lo que queremos decir ya al hablarlo, no antes. Entonces necesitamos hablarlo también, ¿no? Por eso en pareja también pienso mucho acerca de, con un caso, de los polos opuestos, porque no relación pareja, sino estado emocional. Hay hombres que llegan sin saber comunicar.
perfecto, queja a la pareja, mi pareja no comunica, no sabe, etc. Se le comienza a enseñar y el hombre comienza a practicar. ¿Y qué es lo que pasa? Comunica de más. Es decir, de no comunicar. Pasaste a decir absolutamente todo lo que se te viene a la cabeza. Y la mujer a veces, de tener un hombre que no comunicaba a un hombre que hasta le cuenta lo mínimo que le duele, se agobia. ¿Y qué es lo que pasa al hombre? Estoy comunicando más y mi pareja no me siento valorizado, o mi pareja no me quiere escuchar y se encierra. Por eso el trabajo también de la comunicación del hombre, la pareja mujer o pareja, si hablamos mucho más de sexo, también tiene que participar. También tiene que conocer que el hombre o la pareja va a entrar a un proceso de... Por lo tanto, va a pasar esto por los opuestos. De no hacer nada, va a hacer todo. Y hasta que encuentre el balance de cuándo sí, cuándo yo puedo solo, cuándo canalizar de otra manera, cuándo comunicarlo, claro, toma tiempo. ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede aprender a sentir? La verdad es que, ya que el tema es de cómo los hombres sentimos, no creo que ni siquiera va por ahí el tema de aprender a sentir, porque los hombres ya sienten muchísimo, ya sentimos muchísimo, ¿no? Y un ejemplo muy general, muy abierto, por ejemplo, tengo pacientes hombres, la verdad que sí, se pueden quejar de que fuera del consultorio les cuesta comunicar, les cuesta decir, que no lo entienden, todo lo que hemos hablado un poco, pero dentro del consultorio y no se callan ni un momento, o sea, tienen muchísimo para decir, ocupan todo el tiempo, y qué bueno, para poder decir, pero es justamente el espacio, que a ver, el espacio terapéutico con un psicólogo, con un profesional, tampoco es un espacio, digamos, vamos a decir, natural, ¿no? Hay ciertos parámetros, cierto encuadre. Entonces, bueno, eso permite que surja, que comunique, pero ya siente mucho, Entonces, no creo que se trata de aprender a sentir, sino de reconocer un poco mejor o identificar un poco mejor qué se siente y bueno, y tomar la decisión de qué se hace con eso. Lo mismo, no creo que se trate de aprender a sentir, yo en cambio diría aprender a confiar. Qué bueno. Sí. Porque sentimos, lo dices. ¿Por qué no lo dices? ¿Qué siente que pasará cuando lo dices? ¿Qué piensa que va a reaccionar otro cuando lo mencionas? ¿Me va a sentir mal? ¿Me va a valorizar? ¿Me va a ignorar? ¿Se va a burlar? Lo que sea. Confía un poco. Ten ese salto de fe con la persona que está al lado y mira cómo realmente reacciona cuando estás contando cómo te sientes. Quizás sí, historia familiar, comentaba un poquito sobre tu familia, se entiende, se valora, pero no todos somos así. Intenta encontrar poco a poco esa red de apoyo, ese amigo, esa pareja, terapeuta, que puedes llegar a comunicar por confiar. Esa es la diferencia. Wow. De acuerdo completamente, me dejaste sin palabras. Wow. Sí. Por favor, continúa. Sí, no. Y bueno, ¿qué consideran que pueden ser como unos primeros pasos para que los hombres puedan como aprender a comunicar, a aprender y darse el permiso para sentir un poquito más de otra manera, confiar, cómo dar ese paso? Porque tampoco es de contarle a todo el mundo y confiar en todo el mundo, o tampoco también decir todo o tanto. ¿Qué consejos creen o estrategias podrían brindarnos como hombres y como psicólogos? Claro, por ejemplo, para brindar un paso, aquí sí hay que ser honesto, hay que ver el hombre dónde se encuentra. Ok. El hombre no comunica nada, el hombre comunica algo, por lo tanto el paso depende mucho en qué momento estás. Okay. Si hablamos de un hombre que no comunica nada, el primer paso que yo le diría es tu cuerpo. Tu cuerpo es el reflejo de tus emociones. Si estás cansado, puedes estar triste. Si estás energético, puedes estar enojado o ansioso. Es decir, comienza a ver cómo tu cuerpo reacciona, esa ronchita de la piel quizá no sea normal, esa tensión en los hombros quizá no sea normal, ese cansancio extremo que tienes tampoco puede ser normal. Por lo tanto, comienza a reconocer por ese lado. Y una vez que ves que por eso mencioné la curiosidad o la duda. No es normal sentirse tan cansado por el trabajo. Por lo tanto, comienza a ver tu cuerpo cómo va reaccionando poco a poco. Ok, y aquí ya comenzamos a nombrar ciertas emociones. Okay. Es como si el primer paso, el cuerpo. Me gusta. Anótenlo. Creo que sí. Pónganlo. Por favor, pilas. Muy interesante, muy cierto.
yo creo, para ir desde otro ángulo, que un paso muy importante es entre nosotros hombres poder escucharnos de otra forma también. O sea, estar más abiertos a escucharnos y no ser tan apresurados para rechazarnos muchas veces, ¿no? O burlarnos muchas veces de ciertos comentarios, actitudes que no van con el rol, tal vez, ¿no? O no van con lo presupuesto. Creo que es mucho tarea de nosotros hombres. Empezar también a llevarnos de otra forma, a comunicarnos de otra forma es el efecto, pero llevarnos de otra forma. Muchas veces ahora se le tilda mucho ciertas culpas desde los hombres hacia las mujeres, ¿no? Como si ellas tuvieran que ser las encargadas de muchas cosas dentro de la relación, casa, sociedad, distintas cosas, o que no nos comprenden. Pero es nosotros mismos, creo que primero tenemos que dar ese paso de conectarnos mejor, porque ya lo queremos también. Siempre ha habido el tema de la hermandad, de la amistad masculina, son temas muy fuertes e históricos. Entonces, ¿qué ha pasado con eso ahora? Me parece que por ahí hay que renovarlo nuevamente. Sí. Pues sí, estoy de acuerdo. Creo que si algo nos ha enseñado este capítulo, pues todos sentimos de diferentes maneras, todos comunicamos de diferentes maneras, todos necesitamos cosas muy distintas, pero creo que lo principal, como para decir que todos compartimos, es el hecho de que necesitamos comprensión y conexión. No voy a decir... Comprensión, amor y ternura. Yo sé que suena a eso, pero no... Lo pensaste y giraste. Lo giré bonito, hacia el vínculo. Sí, exactamente. Hacia el vínculo. Pero bueno, para todas las personas que nos escuchan, para todos los varones que nos escuchan, entiendan que este es un espacio, pues, pensado para ustedes. Tienen aquí 2 excelentes psicólogos. Si es que en algún momento quizás ir a terapia con una mujer se vuelve un poco complicado, porque hay que decir lo que es, cada uno se siente cómodo con... Tienen 2 buenas opciones, por favor. Y entrenador. Y entrenador también. Vayan a One Functional. Yo también voy ahí. Tienen ahí, pues, una opción para poder aprender a entender y también a nombrar. Esto ha sido todo por este capítulo. Les agradecemos por su tiempo. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, Fundación Garza Roja, Radio RTP e Infograma. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y recuerden, esto no es terapia. Si necesitan terapia, vayan a terapia.